Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero gusto que nos acompañen desde tantos lugares de la región. Saludamos a quienes se están conectando. Bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Gustavo Pardo desde Ciudad de Guatemala y hoy estamos asistiendo a esta primera sesión de una serie de sesiones de diálogos sobre las perspectivas de la cooperación internacional en el desarrollo educativo. Queremos hacer mención que se están conectando varios colegas desde toda la región centroamericana, desde Sudamérica, desde México, Estados Unidos, e incluso nos llega el reporte que varios están entrando a la sesión desde Europa. Es un verdadero placer para el equipo de Piace y de Juárez Asociados que tantas personas tengan el interés hoy de acompañarnos. Estamos muy complacidos, muy contentos y con una alta expectativa de que este espacio pues sea de mucho interés y de contribución. Llegamos a más de 200 personas inscritas en esta tarde, en esta jornada, en esta primera sesión. Es un placer entonces darle la bienvenida. Esta es la primera sesión de nuestra serie de diálogos sobre las perspectivas de la cooperación internacional en el desarrollo educativo. Agradecemos su tiempo, su interés, pero sobre todo su permanencia en esta primera sesión y en las que vendrán, y hoy particularmente con este apasionante conversatorio que nos espera. Quiero aprovechar este momento para informar e indicar que esta sesión será grabada para poder después disponer de ella y compartirla a través de los canales oficiales de PIACE, pero también para que ustedes puedan pues retornar y revivir este momento y ser una fuente de consulta cuando lo requieran. Esta es una iniciativa de la Plataforma de Investigación y Acción Educativa PIACE, que trabaja en el ámbito centroamericano y el Caribe, con vocación de coordinación y articulación con actores clave de todo el sector educativo, pero también nos acompaña nuestro socio estratégico, la consultora internacional Juárez y Asociados, quienes son líderes de servicios de consultoría, de gestión y que tienen una presencia de muchos años en nuestra región y realizan investigaciones para la resolución de problemas en sectores tanto público como privado en varias partes y regiones del mundo. Para iniciar con esta serie de diálogos, hoy tenemos pues un panel de expertos, de expertas de muy alto nivel. Nos acompañan expertos en educación, quienes tendrán una conversación y pues básicamente llegarán a algunas conclusiones importantes junto con la doctora Emiliana Vegas, autora del libro Let's Change the World, cuya contribución enriquecerá todo el aspecto de la cooperación internacional en educación. A continuación, les invito a que conozcamos más acerca del trabajo técnico y la presencia de Juárez Asociado y de Piace. Para ello, quiero invitar en primera instancia a nuestro colega Fernando Rubio. Él es director senior de proyectos en Juárez y Asociado. Buenas tardes, adelante, Fernando. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y a toda la audiencia de las Américas y el Caribe. Un verdadero placer tenerlos esta tarde compartiendo con la doctora Emiliana y con Ana Patricia y el equipo de Piaces. Juárez y Asociados es una empresa de consultoría pequeña que ofrece servicio de asesoramiento, gestión de proyectos e investigaciones para solución de problemas, cubriendo tanto al sector público como al privado, tanto en el mercado doméstico de Estados Unidos como a nivel global, en las Américas, Asia, África y Europa Oriental desde aproximadamente 1971. La firma cuenta con sedes en Los Ángeles, California y en Washington, y además tenemos una oficina de proyectos ubicada en Guatemala. Ofrecemos una diversidad de servicios en el diseño y desarrollo de proyectos, administración y gestión de proyectos y desarrollo humano, particularmente enfocado en la primera infancia, en educación primaria y secundaria. También Juárez y Asociados ha estado involucrado en investigación de mercados, en mercadeo social, comunicación para el cambio de comportamiento y desarrollo de la comunicación. Y también hemos estado involucrados desde el principio de la gestión de la firma en monitoreo, evaluación y aprendizaje. Entre los clientes selectos que Juárez Asociado ha atendido sobre estos 50 años,
Contamos el Departamento de Educación de Estados Unidos, el Departamento de Educación del Estado de California. A nivel internacional, la agencia ahora desaparecida para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, también el Departamento de Trabajo y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y una serie de organizaciones y ONGs que hacen trabajo internacional, para mencionar algunas: Save the Children, World Vision, NORC en la Universidad de Chicago y Global Communities. Es para nosotros un verdadero placer estar compartiendo con ustedes hoy las importantes reflexiones que el libro de Emiliana, una experta en la región y a nivel mundial, que comparte con nosotros esta tarde. Gustavo. Gracias, Fernando, por esa presentación y esos datos relevantes para nuestra audiencia. Y a continuación también queremos que conozcan qué hace PIACE, qué hacemos en PIACE, y por favor en controles si podemos incluir nuestra pieza audiovisual. Estamos de regreso, amigas y amigos, pues como pudieron ver en este par de minutos la presencia y el trabajo de dos organizaciones quienes pues unen esfuerzos. Pero hoy este conversatorio, pues estamos a las puertas de iniciarlo, pero antes quisiéramos presentar a nuestros colegas quienes guiarán esta plática y quienes podrán tener a bien poder conocer algunos detalles con nuestra invitada experta, la doctora Emiliana Vegas. En primer lugar, vamos a pedir que nos pongan en pantalla a dar la bienvenida a Ana Patricia Elvir. Ella es educadora e investigadora principal de CIACES, con una amplia experiencia como consultora internacional y asesora pedagógica. Sus trabajos abordan temas claves como la primera infancia, lectoescritura inicial e innovación educativa. Quiero contarles que Ana Patricia, ella es doctora en educación por la Universidad de Harvard y magíster por la Universidad de Indiana. Bienvenida, Ana Patricia, es un gusto saludarte. Gracias, Gustavo. También entonces vamos a pedir que quede en pantalla nuestro colega Fernando Rubio, quien acabamos de escuchar, pues él es el director senior de proyectos en Juárez y Asociados, con más de 2 décadas liderando iniciativas en América Latina, en África y en Asia. Él fue especialista en evaluación educativa y educación bilingüe en la dirección de proyectos en Ruanda para mejorar resultados de lectura en estudiantes de grados iniciales con discapacidad auditiva, además de varias investigaciones y proyectos en la región de las Américas y el Caribe. Él posee un máster en psicología por New School for Social Research, así que damos la bienvenida tanto a Fernando Rubio como a Ana Patricia Elvir. Ambos moderadores Buenas tardes. hoy una serie de preguntas claves con nuestra invitada especial. Antes de cederles la palabra, quisiera solo compartir con la audiencia datos de la metodología para que pues nuestra conversación hoy sea bastante fluida y dinámica. Ya que el formato es un conversatorio, pues esperamos también la participación con sus ideas y contribuciones de quienes se han conectado. Tenemos acá en la plataforma del Zoom un botoncito en donde dice pregunta y respuesta, o si lo tienen en inglés, pues en su formato en inglés, en donde tendrá habilitado para que a lo largo de esta conversación, que serán varios segmentos en donde usted podrá ir pues descubriendo las historias, las anécdotas y las reflexiones,
Podrá también contribuir con sus comentarios o bien hacerle una pregunta directa a nuestra expositora invitada que ya en un momentito estará en pantalla. Entonces dejo el espacio para que Ana Patricia y Fernando nos guíen en este conversatorio y por supuesto nos presenten a nuestra invitada de lujo. Buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Fernando. Emiliana, bienvenida a este foro. Nos da un gran placer que tengamos oportunidad de tener de primera mano tus impresiones, tus comentarios, tus respuestas a las preguntas que nos ha levantado tu libro. Yo me siento muy contenta porque hoy vas a tener a profesionales que quizás recorremos los distintos niveles que has descrito en tu libro de personas vinculadas a las IDOs, a las agencias de cooperación internacional, habemos consultores, investigadores, implementadores, quizás algunas personas también del mundo de los grupos que financian la cooperación en educación. A todos nos une esa frase tan bonita que pusiste en tu libro y que a mí me llenó de mucho, me identifiqué mucho. Creo firmemente en el poder de la educación para cambiar vidas y me siento privilegiada por haber podido dedicar mi carrera a esta causa. Esas palabras de tu introducción nos unen a todos el día de hoy en este diálogo. Emiliana no necesita presentación. Quiero decir que brevemente que es una analista de políticas educativas, una académica a quien tuve el placer de tener de maestra en la Escuela de Educación de Harvard y también es una escritora. Actualmente ha regresado a la Escuela de Educación de Harvard para enseñar y transmitir todo su conocimiento y experiencia en el mundo de la cooperación internacional para la educación y en continuar su trabajo de investigación en la búsqueda de mejorar las oportunidades educativas en los países en desarrollo. Ella fue codirectora del Centro para la Educación Universal en Brookings y en el Instituto Brookings y su experiencia como persona clave de las instituciones de desarrollo internacional se incluyen 10 años o un poco menos en el Banco Mundial y 7 años como jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde supervisó préstamos y donde lideró, diseñó y evaluó proyectos de asistencia técnica, en muchos de los cuales nosotras, muchas de las personas que estamos hoy aquí, estuvimos involucradas. También ha hecho una contribución intelectual a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe como autora de varios libros, entre ellos uno sobre la profesión de profesor en América Latina, y es un libro muy importante porque se plantea una pregunta que todavía nos seguimos planteando: ¿por qué se perdió el prestigio docente y cómo lo recuperamos? También ha sido autora de un libro sobre la mejora del aprendizaje del alumnado en América Latina en esta época desafiante del siglo XXI. Ha sido también autora sobre la promesa del desarrollo de la primera infancia en América Latina y el Caribe, y ahora nos regala este libro que yo encuentro particularmente importante: Cambiemos el mundo. Let's Change the World. No sé si se va a poder ver. Quiero decir que leyendo este libro he visto la visión de una economista, pero también de una educadora y de una mujer que en un tono muy personal nos ha ido contando desde la intimidad de su vida también las complejidades que van de la mano de una persona que tiene que tomar decisiones sobre el financiamiento y la implementación de la mejora educativa en nuestra parte del mundo. Quiero comenzar con una pregunta para vos, Emiliana, y darte la oportunidad de que nos des un marco de referencia. Lo que más me impactó al ver primero tu libro es el título. Estos son tiempos, debo decir, bastante pesimistas para muchos de nosotras, pero tu libro es muy optimista. Imagina que comienzas diciéndonos: cambiemos el mundo.
¿Qué más optimismo no se puede decir en estos tiempos que eso? ¿De dónde viene tu optimismo? ¿Cómo llegaste a formular un título que representa esa mirada tan esperanzadora que tal vez algunos hemos perdido? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ana Patricia, por invitarme y Fernando y Gustavo por organizar este evento. Es impresionante la concurrencia, me da mucha ilusión ver nombres que conozco de muchos años trabajando en la región, que están registrados y participando. Y bueno, el nombre, la verdad, bueno, como has mencionado, todos mis libros anteriores eran muy diferentes, eran resúmenes o síntesis de investigaciones que había liderado o hecho con colegas o con otros investigadores fuera de los organismos multilaterales donde trabajé la mayor parte de mi carrera, pero que eran un esfuerzo de informar política pública y que estaba muy, vamos a decir, reflejaba mucho el tipo de formación que recibimos en instituciones como ahora la Escuela de Educación de Harvard, donde enseñamos a personas a usar evidencia, a generar evidencia y a evaluar pues, la evidencia en función de políticas públicas, en particular en educación. Entonces era relativamente, vamos a decir, hay una fórmula, uno revisa la literatura internacional y escribe un poco qué ha dicho la literatura anterior, por qué esta pregunta es importante, habla un poco de la motivación para este estudio, cuál es el aporte y cuál es su significación. Y aparte describe los métodos y todo. Para este tipo de libro yo no tenía una receta y la verdad es que empecé con una idea que me dio un colega más joven, que es académico también y es emprendedor, que trabaja bastante con organismos de desarrollo internacional como el Banco Mundial y el BID y otros. Y un día tomándonos un café aquí en Cambridge, aquí cerquita de la universidad, me hizo muchas preguntas que eran muy puntuales sobre por qué funciona de esta forma tal departamento, cuáles son los incentivos, por qué me cuesta tanto esto o esto me resulta tan fácil. Y bueno, yo la verdad recién llegada a Harvard tenía todo esto muy fresco en la memoria, ¿no? Lo había vivido por 20 y pico años. Y, y entonces, al final del café, Noah Mangrist, que es ahora el director global del What Works Hall of Global Education en Oxford, me dijo, oye, tú deberías escribir un libro, me ayudarías muchísimo a personas como yo que queremos entender mejor este mundo. Y no sé qué me pasó, pero realmente, mira, al día siguiente empecé a escribir algo. Y empecé a escribir lo que hoy en día me doy cuenta de hubiera sido más como una biografía, unas memorias, vamos a decir, más que un libro útil. Y en el proceso de consultar a muchas personas, fue que realmente me surgió la idea de hacer una guía sobre cómo puedes cambiar el mundo a través del trabajo con estos organismos. En parte porque yo pienso y aprendí por muchas conversaciones que he tenido en mi vida con muchos colegas de estas instituciones y otros, vamos a decir, personas con quien he interactuado, más jóvenes, mayores, que mi carrera fue un poco inusual. Yo entré muy comprometida con tener impacto en educación y eso fue lo que guió mis decisiones durante mi carrera en estos organismos. Y no entré con la idea de hacer una carrera en estos organismos. Entonces, al final, yo creo que eso es en el fondo lo que me motivó a escribir el libro, que al final estos organismos son muy criticados, como tú mencionabas en la introducción, pues han cerrado a uno de estos organismos, perdón, Fernando lo mencionaba, uno de los clientes USAID ya no existe, y en parte la crítica es que son ineficientes, que son burocracias, algo de eso sin duda es cierto, pero yo encontré que también hacen muchos proyectos y actividades que son muy valiosas y que su ausencia sería mucho peor que lo que es su existencia, sin duda sin problemas, pero como mi objetivo era tratar de maximizar la gente comprometida que entra y perdura en estos organismos y facilitar, vamos a decir, la entrada de gente como mis alumnos ahora de maestría, de doctorado, que muchas veces tienen las ganas, vienen a Harvard y a otras universidades en el mundo a cambiar el mundo y después se encuentran con como no es tan fácil entrar en estos organismos, no es tan fácil, ¿sabes? Descubrir cómo tener impacto. Entonces, en el fondo, eso fue el objetivo y de dónde nace el título.
Emiliana, es fascinante lo que dices y en el contexto del último semestre, este 2025, tus reflexiones de alguna forma llaman a preguntarnos si los 5 tipos de organizaciones son válidas todavía. Los que hemos trabajado en desarrollo en educación crecimos en nuestra carrera con los bancos, el Banco Mundial y el BID, USAID, que era la agencia más fuerte e importante en la región, y Naciones Unidas. Y súbitamente tenemos la ausencia de USAID y el apoyo de USAID a Naciones Unidas muy disminuido. E incluso el aporte de Estados Unidos a los bancos para los préstamos en cuestionamiento. En términos de este cambio, ¿tiene vigencia tu clasificación de 5 instituciones de desarrollo internacional? ¿O harías un cambio, reclasificarías estas organizaciones y sus roles ante cambios globales tan abruptos como los que hemos tenido y la reducción severa para fondos de programas educativos? Mira, yo pienso que la categorización en las 5 categorías que ahora voy a mencionar todavía es válida. Sin embargo, como mencionas, pues no quiere decir que todas están igualitas o sin cambios o van a seguir en el tiempo, pero creo que la categoría, o sea, yo las clasifiqué en, número 1, financistas, ¿no? Entonces serían las instituciones como USAID, Banco Mundial, BID que mencionas, que son organismos cuyo, vamos a decir, propósito principal es proveer recursos financieros en particular a los países de bajos y medianos ingresos. Pero algunas son bilaterales como USAID y otras son multilaterales como el BID y el Banco Mundial, pero también existen otras que no trabajan quizás tanto en América Latina, pero que son válidas y continúan como el African Development Bank, el Asian Development Bank, que usa, y además las muchas bilaterales como la FCDO del Reino Unido, la de Noruega, de Suecia, Canadá, son grandes y todavía tienen un rol, aunque sin duda la situación del último semestre, como dicen, también está afectando su disponibilidad de recursos y las prioridades, ¿no? Pero eso es como una categoría. Luego tenemos la segunda categoría, es lo que yo llamo filantropías privadas, que si soy honesta, cuando yo empecé mi carrera estaban recién naciendo, o habían las antiguas muy famosas, Rockefeller, Ford, las muy grandes y con mucha historia, pero esta nueva ola de Gates y muchas otras como Equidna, Jacobs, donde yo estoy en el board, que tienen una presencia muy global y que también tratan de incidir en la política y en vamos a decir, en lo que hacen los organismos multilaterales, creo que es algo más reciente de estas filantropías y que vale la pena también entender y trabajar con ellas. Luego la tercera categoría es lo que yo llamo conveners o los organismos que invitan y generan espacios de conversación y diálogo que luego llevan a agendas compartidas. Entre esos, obviamente, la que más sobresale es las Naciones Unidas, que fue creada con ese objetivo, pero que también depende del financiamiento de otros organismos. Pero también Brookings, donde yo trabajé por varios años, yo la clasifico en esa categoría porque aunque es un think tank o un tanque de pensamiento, realmente mucha de la función es traer a los actores, poner temas en el debate y generar agendas también compartidas. Entonces hay como de grandes hasta más pequeñas. Luego, la cuarta categoría es lo que yo llamo asesores, como tu firma, Juárez y Asociados, que es una consultoría, las hay con fines de lucro y sin fines de lucro. Yo trabajé en RTI recién comenzando mi carrera después de mi maestría, pero hay muchas, obviamente grandes, pequeñas, locales, internacionales, for profit, non for profit, y todas ellas también colaboran con los gobiernos directamente, pero también con los organismos internacionales. Y por último, el grupo donde yo tengo menos experiencia directa es el grupo que yo llamo implementadores, como Save the Children, UNICEF, son organizaciones que yo digo tienen botas
terreno, ¿no? Y están listos para deploy, perdón, mi Spanglish está cada día peor, desde que me fui del BID. Pero obviamente mi lengua natal es español, pero trabajo tanto en inglés que a veces se me escapan las palabras y no es por hacerme como que gringa, pero es la realidad. Entonces, bueno, eso para mí y muchos de mis alumnos es interesante, vienen del mundo de la implementación o de la escuela directamente y quieren aprender de políticas públicas. Yo enseño en la maestría de análisis y políticas educativas. Y después descubren que realmente lo que quieren hacer es implementación. Y yo siempre les digo, mira, en la implementación es donde todo o nada pasa. O sea que es muy importante. Me he mantenido mucho en los otros áreas, pero no desestimo el gran valor que tienen estas organizaciones que realmente trabajan a veces de mano a mano con los gobiernos o sin ellos o con otros organismos en situaciones muy críticas de conflicto, de pobreza extrema, etc. Entonces, para resumir, sí creo que es válida, creo que las categorías son como un paraguas para muchas distintas instituciones que en sí pueden cambiar en el tiempo. Gracias, Emiliana. Ahora te quiero hablar, quiero introducir otro tema. Disfruté mucho cuando hablaste con bastante honestidad de las limitaciones, de las posibilidades, pero también de las limitaciones. Y hablaste de las habilidades y pusiste en primer lugar una habilidad que no te enseñan en ningún lugar, creo yo, que es la negociación y que no tiene nada que ver probablemente con lo técnico o el conocimiento duro y puro, sino con la persona que somos o que fuimos educadas, pero que tiene un enorme poder en estos procesos. Yo quisiera preguntarte cómo valoras a estas alturas esta tensión permanente entre quien financia y quien recibe, entre quien recibe y quien es el último beneficiario. Yo aprecié mucho tu comentario sobre tu experiencia cuando asesorabas a la presidenta Bachelet en Chile sobre sus reformas educativas y el comentario de los sindicatos de Chile de que era la primera oportunidad que tenían de hablar con alguien del banco, pero también de tu habilidad de mencionar, bueno, y ustedes pensaban que así era el banco y pensando que el banco era una mujer latina y joven, que no era necesariamente lo que había pasado 20 años atrás. Eso obviamente te abrió unas puertas fantásticas para tener un diálogo difícil. Eso nos ocurre todos los días, quizás es la parte más compleja de hacer posible la cooperación, llevar la negociación a todos los intereses que son bastante encontrados. Es muy difícil coincidir en intereses. ¿Qué lecciones tienes? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué funciona en materia de negociar entre donantes, técnicos, beneficiarios, políticos y beneficiarios reales de la cooperación al desarrollo? A ver, mira, yo creo que a veces los intereses no son tan diferentes, sino que el donante a veces no se ha tomado el tiempo realmente de entender qué es lo que quiere el beneficiario y qué es lo que necesita realmente. Entonces creo que en el pasado y parte de las críticas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, es que había como un consenso, estas son las políticas, las queremos que todos los países las adopten. Y hoy en día sabemos que eso no funcionó en casi ningún lugar, ni en la parte económica, ni en la parte educativa, que la imposición de modelos que teóricamente han funcionado en algún país no necesariamente garantiza que va a funcionar en otro contexto, ¿no? Entonces creo que el trabajo de verdad duro es esa parte de profundamente entender el contexto y luego también traer la expertise, pero hacer que las dos conversen. O sea, yo creo que parte de lo que yo logré hacer más que negociar era ser un broker entre
cómo comunicarle a un experto que no tiene el tiempo ni la disposición, porque es una persona ocupada, ya sea porque es un exministro, un consultor súper caro, a veces eso también nos pasaba, y entonces yo quería minimizar el tiempo que este grupo, este individuo tendría que tomar para entender la problemática real del país que yo estaba asesorando. Y por otro lado, y para hacer eso bien, yo tenía que entender muy bien esa vez y saber traducir esa realidad de un país donde muchas veces el consultor, el experto externo, no había ni siquiera puesto un pie una vez en su vida ni hablaba el idioma, y traducir lo esencial y lo importante para que la asesoría que nos traían de afuera fuera útil. Eso también en mi mismo caso hoy en día, que estoy más senior y ya tengo más experiencia, incluso cuando me invitan a asesorar a un ministro, a un ministerio, lo primero que yo pido es, ¿puedo hacer mi propio diagnóstico con ustedes? No sola, no analizar tus datos, pero pedirte información, ver cómo tú la manejas. Entonces yo creo que eso me permite hacer mejores preguntas para empezar y también dar mejores respuestas que sean más relevantes para tu contexto. Y eso es algo que yo creo que, vamos a decir que no se encuentra regularmente. Muchos expertos, s- no sé si es porque están muy ocupados o porque sus prioridades son otras. Por ejemplo, expertos académicos, la prioridad principal es publicar en journals académicos. Pero por otro lado, también les interesa tener impacto y que su investigación se aplique. Pero desde el punto de vista de incentivos dentro de las universidades prestigiosas del mundo, el incentivo no está en reportar que tal gobierno te escuchó y tomó algunas decisiones en base a lo que tú dijiste, sino que publicaste en el journal rankeado número 1, 2 o 3 de tu disciplina, ¿no? Y cuántas publicaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo tú le quitas más el costo a una persona que te puede agregar mucho valor de participar y también quitarle el costo al país de no tener que perder tiempo escuchando algo irrelevante? Yo creo que así yo veía mi rol y así continúo pensando que es el rol tan valioso que pueden jugar estos organismos porque tienen dos cosas valiosas. Uno, tienen el acceso directo a los países por el hecho de que tienes financiamiento disponible, los países te van a abrir las puertas. Incluso si no les caes bien, si tú no eres la persona, pero estás representando un organismo, te voy a recibir. Y por otro lado, también tienes acceso, incluso siendo bastante junior en estos organismos, a expertise mundial. Tú, sabes, en el Banco Mundial Olvir y tú llamas a, no sé, al premio Nobel de cualquier cosa, por lo menos te garantiza que te va a recibir el email y te va a responder y a lo mejor te dice lo más probable que no tiene tiempo. Pero en muchos casos, ¿sabes? Yo encontraba muy temprano que los mejores profesores, los que publicaban, los que realmente eran unas estrellas en su disciplina, lo que más les hacía falta era acceso fácil a tener impacto con un cliente real, con un mundo real. Y si tú les podías facilitar eso y facilitarle, bueno, todavía mejor, algún acceso a datos, a una evaluación rigurosa, estaban felices. Y eso era algo que los países necesitaban y que yo podía traer en estas organizaciones. Entonces, para mí, la negociación era como secundaria y generalmente en estos organismos tienes un equipo y entonces tú como especialista de educación, economista de educación, tu rol es realmente identificar los problemas y entenderlos profundamente, saberlos comunicar y traerles la expertise. A veces te toca a ti hacer la investigación, desarrollar una metodología para comparar, todo como en el caso de Chile, porque no había nada listo ni ningún experto necesariamente en esto, pero pudimos con algunos expertos y alguna metodología comparativa poder asesorar. Y otras veces sí hay una persona que realmente ya ha investigado todos los casos de un tema, por ejemplo, conditional cash transfers, ¿no? Referencias de condicionadas, hay muchísima investigación. Entonces, uno tiene que decir, bueno, esto es lo que yo quiero tener, y luego tienes otros en el equipo que se encargan más detalladamente de ya una vez tú tienes definido cuál es la intervención, cuánto va a costar, etcétera. La negociación final tiene más que ver con términos de quién paga qué, para cuándo, a qué interés. Yo rara vez, honestamente, participaba en eso, yo estaba allí, pero yo me ocupaba mucho más de que para ese momento ya lo importante estuviese definido y esos eran temas más de los ministerios de finanzas con la gente del departamento de finanzas de los bancos, no con los expertos sectoriales, vamos a hablar.
Ahora, si negocias mucho, como dices tú, cuáles son los objetivos, por qué quieres hacer ciertas cosas de cierta manera y no otras. Y ahí es donde la evidencia es tu mejor amigo. Y traer otras voces, ¿no? O sea, escucharlos a ellos bien y también traer voces a lo mejor de personas que fuera de su país han hecho cosas que ya sabemos que no van a funcionar, por ejemplo, y por qué no funcionaron. Entonces eso también a veces es muy útil, no solamente mostrar casos de evidencia de lo que ha tenido impacto, sino también mostrar evidencias de esfuerzos con muy buenas intenciones, vamos a decir, con buenas teorías de cambio que tampoco resultaron. Entonces, por lo menos evitar no repetir los mismos errores. Muy, muy interesante, Emiliana. Y dado que tú estuviste involucrado en una de las áreas de desarrollo más controversiales en la región, la formación docente, me gustaría movernos un poquito a eso. Nosotros en Juárez apoyamos aquí en Guate durante varias administraciones la reforma y transformación de la formación, tanto en servicio y en preservicio. Y generó mucha tensión. De hecho, parcialmente responsable de que dos ministras fueran juzgadas políticamente en el Congreso por sus esfuerzos de transformación. Tú has investigado mucho y uno de tus primeros libros fue sobre formación docente. Después de todos de estos años, 2 décadas de trabajo en el tema, viendo hacia atrás, ¿cuál es tu evaluación de los resultados de la cooperación internacional en el tema de transformación de la formación docente, ya sea preservicio o en servicio? Que entre paréntesis sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuestas firmes en la región. Mira, uno de mis ex colegas del Banco Mundial que ahora está en el BID, David Evans, él ha hecho varias síntesis de lo que sabemos de temas importantes de que funciona y que no. Y uno de sus estudios metaanálisis es sobre qué sabemos del impacto de programas de formación docente en países de bajo y mediano ingreso. O sea, y la verdad es que la conclusión no es tan distinta para países de bajo y mediano ingreso que de países de alto ingreso. Eh, lo que pasa es que la evidencia ha sido muy escasa para ambos lugares, evidencia rigurosa, vamos a decir. Ha habido estudios, vamos a decir, que los economistas y investigadores tenían fallas metodológicas que impedían realmente medir el impacto del programa. Entonces, por eso hemos navegado, yo pienso, como un poco a ciegas de qué funciona y qué no. Hoy en día estamos en un mejor momento, pienso yo en que la base de evidencia ha aumentado y yo creo que está llegando a una conclusión importante que básicamente que la formación preservicio, la que mayor impacto tiene es la formación práctica aplicada al proceso de enseñanza y aprendizaje y al contenido de lo que se va a enseñar. O sea, si no conoces matemáticas, no puedes ser un maestro efectivo de matemáticas, pero a la vez, si no sabes cómo enseñar matemáticas al nivel que vas a enseñar, tampoco vas a ser efectivo a pesar que a lo mejor eres muy bueno en matemáticas y conoces muy bien la materia. Entonces, esas dos, y cuando uno ve nuestros programas de formación históricamente, de esas dos cosas tenían más de contenido y mucho menos de práctica, y tenía mucho de filosofía, de cómo aprende el individuo, del valor de la educación, que en realidad para enseñar a niños a aprender a leer y escribir es muy poco útil, ¿no? Es más filosófico. Entonces, eso es como uno en términos de preservicio. En servicio, también la evidencia tiende a decir que la formación en servicio debe ser muy aplicada a las necesidades del docente que está en aula y que funciona mejor en dos modalidades. Una es en modalidades grupales cuando es todo el grupo de docentes, el cuerpo de docentes de un establecimiento, de un equipo que participa conjuntamente para que haya continuidad a través de la escuela. Y la otra es lo que llaman coaching, ¿no? O sea, cuando un docente que ya es probado ha sido bueno, puede
entrenar más directamente, observar en clase al docente, darle sugerencias de mejora. Y ese coaching es costoso porque es mucho más efectivo cuando es en persona y directo que cuando es virtual. Y esto sí se ha probado en ambas modalidades. Tercer factor es tiempo. Y sabemos que yo acabo de justamente estar en una reunión con el Departamento de Educación de San Pablo y me imagino que San Pablo, siendo uno de los estados más, vamos a decir, con mejores recursos de Brasil, no es representativo, pero tampoco es un outlier negativo. Y una de las cosas que uno ve es que los docentes piden mucha más capacitación y que la capacitación que ellos reciben tiende a ser de corta duración, de menos de 20 horas, por ejemplo, al año. Entonces también o sea, ¿cuánto estamos capacitando? ¿Por qué continuada es esa capacitación y cuáles son sus modalidades? Tiene mucho que ver con el impacto que hemos tenido. Si ves mucho lo que financiaban los bancos en programas de capacitación docente en servicio, tenía que ver con lo que hacían los gobiernos usualmente, que era, vamos a decir, traer a todo el cuerpo docente en un gran auditorio por un día y dar una capacitación y esperar que algo cambie, pero no esa sostenida varios días situada en la necesidad del docente. Yo creo que hoy está muy clara la evidencia. Lo difícil es que la evidencia muy contundente no es tan bajo costo hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que priorizar, pero es urgente. Yo pienso que también la evidencia nos sugiere que hay, vamos a decir que la formación en servicios muy reglamentada que tenemos en nuestros países, con algunas instituciones entregando la mayor parte de esa formación y con una carrera docente o una profesión docente que muchos países todavía no acepta caminos alternativos. Por ejemplo, que una persona entrenada, no sé, en historia, que es un licenciado en historia, pero no educación, puede hacer una certificación rápida, un curso de 2 o 3 semanas y dar historia. Por ejemplo, no es algo que vemos mucho. Hay estos programas de Enseña por, Teach for All, que están creciendo en la región, pero todavía son pequeños. Y el gobierno podría, digo yo, el Estado podría también gestionar algunos programas alternativos de acceso, por ejemplo, a tener más docentes calificados, pero también darles más formación en servicio, porque o sea, yo ahorita que tengo 3 años dando clases y no había dado clases por 20 y pico antes, desde que le di a Ana como estudiante yo misma de doctora aquí, del programa de doctorado, me he dado cuenta que, o sea, la escuela de educación también quiere estar a la frontera de lo que hacemos en nuestras aulas. Entonces, yo tengo muchos recursos, yo tengo un Teaching and Learning Lab y yo los uso regularmente. Yo no vengo, ay, porque yo sé mi materia, yo sé cómo enseñar. No. Entonces, ese conocimiento que el docente tiene que saber también de que los niños y las niñas y los adultos aprenden de formas diferentes, incluso en los grupos que tenemos mucha diversidad en cómo vienen los niños preparados, las niñas, los adultos. Aquí también en Harvard tenemos estudiantes que vienen directamente desde su pregrado, como otros que vienen con 10, 15, 30 años de experiencia en el mundo del trabajo y tratar de juntarlos todos en un aula que hacemos a veces y no distinguir es catastrófico y es lo que hacen la mayoría de nuestros docentes por falta de capacitación, de recursos y de conocimientos. Vamos a aprovechar la pausa para un anuncio. Muchas gracias. Estamos en un momento bastante interesante en esta conversación con Emiliana Vegas y con nuestros colegas Ana Patricia y Fernando, pero queremos recordarles, por favor, tenemos la opción de activar en el botoncito que está en los controles de su dispositivo de Zoom las preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo algunas, pero nos gustaría mucho poder incluir en la conversación sus comentarios y sus preguntas para aprovechar la amplia experiencia de la doctora Vegas y por supuesto de la conversación de nuestros expertos hoy panelistas. Así que muchas gracias y esperamos sus preguntas y comentarios. Así que adelante, por favor. Gracias, Gustavo. Y antes de movernos a las preguntas, yo quisiera, Emiliana, mencionarte que los 2000, los 2010, esa década en la que
tuviste la oportunidad de estar liderando estos procesos de, de diseño y de entrega de préstamos. Yo los considero época maravillosa, habían suficientes recursos, estábamos llenos de oportunidades, al menos en Nicaragua. No paraban las solicitudes, estábamos sumamente activos. Eh, Vemos el futuro diferente. Hoy mismo pensamos que se acabaron los medios para hacer ese tipo de intervenciones con ayuda internacional, que nos quedamos sin esos fondos. Eh, ¿Vos lo ves así? ¿Lo ves diferente? ¿Habrán otros fondos? ¿Tendremos que reinventarnos? Porque no hay duda que el financiamiento para la cooperación internacional no estamos todavía para prescindir de él. ¿Cómo lo Sí, ves? mira, sin duda es un tema, vamos a decir, reciente y complejo. Y yo no te podría decir que sé el futuro exactamente, te estaría mintiendo. Tú dijiste que yo soy muy optimista y yo lo confieso, yo soy de esas personas que usualmente ve el vaso mitad lleno y no mitad vacío. Y yo espero que este periodo mm, genere una concientización aún mayor del rol que estas instituciones jugaban o juegan o pueden jugar en mejorar el mundo en general y a través de la educación. Y lo espero porque yo creo que por lo menos aquí en Estados Unidos ya están habiendo varios como reuniones entre filantropías, em, entre académicos, entre universidades, eh, tratando de unir esfuerzos para, vamos a decir, dirimir un poco los ataques a las instituciones que forman esta arquitectura, vamos a decir. Em, y entonces pienso que estamos en un momento complicado, sin duda, eh, que va a ser así, que vamos a regresar a como estábamos exactamente en esos años, como tú dices, de oro, también lo dudo. Creo que va a venir una nueva etapa donde espero nuevos países tomen liderazgo, países que también han tenido crecimientos económicos grandes, que han dado el salto y quien le ha apostado a la educación tiene mucho que aportar aquí y han venido aportando, pero creo que es un momento donde podrían ellos jugar un rol mayor y que se diversifique un poco la dependencia de algunos países. Creo que eso sería bueno. Y también creo que ojalá, bueno, toda mi carrera en el mundo del desarrollo internacional, yo les confieso que siempre ha habido más recursos para otras regiones que para América Latina. Siempre se vio a América Latina como menos pobre, más avanzada, más desarrollada que África subsahariana, que el Medio Oriente, que el país del sureste asiático. Y hasta cierto punto es cierto, algo mucho de eso, pero yo creo que o sea, sí es cierto que nosotros como sociedades teníamos más acceso a educación, no necesariamente mejores aprendizajes, teníamos menor desigualdad en acceso, de nuevo no en aprendizaje, pero como no se medía aprendizajes, nadie sabía. Y habían otros países que tenían grandes problemas de acceso todavía. Eh, yo espero que América Latina, y es algo que yo he tratado de hacer, el libro eh, que mencionaba Fernando, creo, sobre cómo aumentar los aprendizajes estudiantiles, ese fue un libro donde realmente cambió conciencias en el mismo dentro del Banco Mundial. El economista jefe Guillermo Perry, que era un tipo brillante a quien le agradezco mucho todo lo que aprendí de él cuando estaba evaluando los primeros estudios me decía, o sea, el problema nuestro no es que no tenemos escuelas, es que no estamos aprendiendo. Y le decía, exacto, y eso es lo que no tenemos ni siquiera suficiente información. En ese momento pocos países todavía tenían sistemas buenos de evaluación educativa, pocos evaluaban a todos sus estudiantes todos los años, todavía tenemos deficiencias en ese área.
Yo creo que como región debemos hacer un mejor caso del costo que tiene el no tener niveles de aprendizaje altos. Ahorita hay un trabajo muy interesante que acaba de publicar Rutger Wossmann de Alemania, donde trata de estimar lo que es las pérdidas en crecimiento económico por regiones y hasta por países del mundo según sus niveles de aprendizaje estudiantil, o vamos a decir de pobreza en aprendizaje estudiantil. Entonces, él hace como una primera estimación, más allá de la relación que ya muchos economistas por muchos años han estimado entre nivel de test scores y, vamos a decir, eh, crecimiento económico. Esto es ya, bueno, niveles de niños que no tienen las competencias básicas como proporción del país. ¿Qué implica esto para tu desarrollo económico? Y es impactante la figura para nuestra región. Entonces, les sugiero, o sea, que mientras ustedes más se empoderen con datos y evidencias, también para los propios países, algo que a mí me preocupó mucho durante la pandemia fue cómo se pudo movilizar y lógicamente se tuvo que movilizar muchísimo financiamiento para el tema de salud, pero después de la pandemia no se ha recuperado la inversión en educación que había previo desde los puntos de vista de los organismos multilaterales. Entonces también no hemos hecho y se invierte muchísimo, por ejemplo, en otros sectores que también tienen, si tú quieres, retornos a largo plazo, como el cambio climático, ¿no? No es algo que vemos resultados. Siempre el argumento era es que en educación el político no le interesa porque los resultados son a largo plazo. Pues igual, porque hay muchos políticos que están invirtiendo en cambio climático y todavía no logramos tanto en educación. Entonces, yo creo que ahí tenemos como dos desafíos. Uno, lograr más atención al sector, pero también demostrar desde el sector que sabemos cómo lograr mejores resultados. En este segundo factor hemos estado muy débiles por mucho tiempo, donde creo que en salud sí tienen bueno, por la misma forma en que la medicina se ha desarrollado como campo científico, muchos más años y cultura de generar evidencia científica para informar políticas y programas de las que nosotros hemos tenido y todavía actuamos a veces yo digo como con fe de que algo va a funcionar, lo escalamos y después nos damos cuenta años después que no funcionó y que fue una mala idea, pero no lo hicimos sistemáticamente aprender cómo ajustamos para ir teniendo un mayor impacto de forma rigurosa. Ese es mi gran, si les dejo un mensaje, yo creo que como educadores y gente comprometido con mejorar la educación en nuestra región, es que eh, tratemos de tomar decisiones mejor basadas en evidencia. Yo sé que para todo no hay evidencia, pero cuando no tengamos evidencia y tengamos una buena intuición o teoría de que algo va a funcionar, que construyamos también, así como nos enfoquemos en los procesos del diseño del proyecto, también desde el principio pensemos cómo vamos a aprender si el proyecto está teniendo los resultados que esperamos a tiempos reales para poder actuar y que al final logremos los resultados, ya sea con este proyecto o con una versión nueva del mismo, ¿no? O con 3 versiones después. Muy interesante, Emiliana, y a la luz de lo que ha pasado en estos meses, muy pertinente. El corte de la ayuda de los Estados Unidos significó para los países de bajos ingresos una eliminación absoluta, total, de los apoyos a educación. De hecho, en el recorte que hubo y en la lista de proyectos publicados, hay exactamente 0 proyectos de educación. Y en países de bajos ingresos, esto puede representar un porcentaje importante de los presupuestos. Y en países de ingresos medios, como el caso de Centroamérica, generalmente, según tú mencionas en tu libro, el acceso a asesoría y a valor agregado en temas de, de educación y de política importantes se han perdido, porque esa transferencia de conocimientos entre las instituciones que sirven como repositorios o como fuentes de evidencia y los países se pierde. En ese contexto, ¿hay cambios significativos en el sistema de ayuda que tu experiencia indica podría pasar en los siguientes años? ¿Vamos a seguir de la misma forma o vamos a tener una transformación profunda de esos sistemas de ayuda, sea vía préstamos o vía donaciones?
Mira, de nuevo, ¿quién tiene ¿cómo es? La bola mágica? No sé, pero a ver, yo pienso, bueno, hoy tuve una reunión con una ex colega que está ahora en GPE, en el Global Partnership for Education, y me comentaba que si bien vamos a decir, para este año el compromiso de Estados Unidos ya no lo van a entregar y eso implica unos recortes. GPE trabaja en los países más pobres de Latinoamérica y del mundo y sin embargo sí hay programas de educación en varios de Centroamérica que ella me mencionó, simplemente que se ha recortado un poco el, vamos a decir, el monto total. Por falta de la ayuda de los americanos, pero también si hay la ayuda de otros países, continúa el compromiso de otros países. Yo sé que también hay recortes que están ocurriendo incluso en países que históricamente estaban muy comprometidos con el sector educativo fuera de los Estados Unidos, a raíz de la necesidad de invertir más, por ejemplo, en sistemas de defensa por la guerra entre Rusia y Ucrania en Europa, etcétera. Entonces, sí, creo que estamos viviendo momentos como inéditos. Si yo dijera, mira, yo sé lo que va a pasar y cómo debemos actuar, te estaría de verdad mintiendo. Yo pienso que debemos seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para convencer a las autoridades locales y nacionales de priorizar la educación sobre otros sectores, que todavía creo que, y también de diversificar las fuentes de financiamiento. Creo que el rol del sector privado es muy importante porque el sector privado tiene una agilidad que no tiene el sector público para innovar y también tiene recursos y responsabilidades por el desarrollo de los países. Entonces, separadamente yo he hecho bastante trabajo con el Consejo Empresarial de América Latina para tratar de ayudarlos a ellos a entender el valor de la evidencia, qué sabemos que funciona y tratar de un poco también ayudar a que más de las iniciativas que lidera el sector privado desde el inicio vayan orientadas a afectar lo que hace el sector público, que a veces no es así. Muchas veces las grandes sectores, industrias privadas tienen sus proyectos de responsabilidad corporativa pequeños, aislados, en una comunidad, pero no con la orientación de si yo hago esto y muestro impacto, ¿sabes? ¿Cómo logro que el gobierno lo adopte? Bueno, una forma es que lo empieces desde ya a hacer con el gobierno y que tú seas una palanca de financiamiento público, ¿no? Vamos a decir. Y creo que aquí hay un rol importante y los gobiernos también de ser más inteligentes en cómo aprovechan al sector privado para mejorar el uso de la tecnología, de la innovación, de cosas que sabemos que también los organismos públicos tienen más limitaciones y eso está evolucionando muy rápido. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una realidad nueva, no sabemos cuánto va a durar ni qué tan transformativa va a ser, pero también tenemos realidades que conocemos muy bien y actores que sabemos que están comprometidos y cómo logramos unir esfuerzos entre nosotros para que nuestra región siga progresando y por lo menos no se echen más para atrás, ¿no? Muchas gracias, Emiliana. Yo, oyéndote, he copiado 4 frases que me llevo como resumen. Quiero saber si te parecen que son buenas, digamos, eh, somos buenos alumnos en este diálogo. Diversificar la dependencia, aferrarse a la evidencia, seguir siendo optimistas y usar la intuición y la teoría porque la tenemos. Es decir, podemos construir nuestro propio aprendizaje y para eso necesitamos darle más importancia a la evaluación. Me llevo esto y quiero proponerte las preguntas. Fernando, vos y yo tenemos un trabajo difícil. Tenemos bastantes preguntas en el chat, perdón, en el sitio. Creo que la gran mayoría quiere saber más de formación docente y también quieren saber de qué debemos hacer para mantener el interés de la cooperación, porque solos no podemos, obviamente, y algo deberíamos hacer. Aunque está claro que, como decía, la diversificación de la dependencia
y crear nuestra propia capacidad teórica y seguir nuestra intuición y nuestra evaluación va a ser fundamental. Te propongo, Fernando, que compartas con Emiliana las preguntas relacionadas con formación de docente. Creo que hay de todo. Hay Sí, preguntas relacionadas con qué debemos hacer, cuál es la evidencia rigurosa, pero también hay preguntas relacionadas con algo clave. Y es que sí tenemos evidencia de que podemos hacer algo para la educación virtual de los docentes. Ese es un tema muy, muy actual. Te dejo esa parte y yo quiero después regresar para bien. decir algo sobre la estandarización de los aprendizajes. Y si quieres, Emiliano, voy a cargar la escopeta con un poquito de tensión. Muy bien. Brookings, UNICEF, perdón, UNESCO y otras entidades han estado avanzando en los últimos años un currículo global, eh, el Global Framework, eh, marco global de competencias, de primero a noveno grado y se utiliza esto para hacer pruebas y para reportar en las metas de desarrollo sostenible. Sí, La Agenda 2030 con frecuencia ha sido discutida como una imposición. Ese es como el marco de tensión. A sí, pesar de que los países, casi todos o todos en América Latina firmaron esos compromisos, pero aún así en los países hay una tensión que surge una y otra vez como un rechazo a esa Agenda 2030. La pregunta, hay varias preguntas y voy a resumir en tres en formación docente. Uno es, cuál es la evidencia fuerte, rigurosa, que apoya los programas de formación docente? Ya tú mencionaste algunas de las fuentes de evidencia, pero si pudiéramos decir dos o tres fuentes muy fuertes, esto funciona, esto no funciona, ya tú diste algunas pistas y esto no tenemos una idea clara. Particularmente utilizando como criterio de funcionamiento si los programas de formación docente X o Y conducen a mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Ese es uno. En el contexto de países como Guate, pero en general en América Latina, el tema de la diversidad, particularmente de la diversidad lingüística con poblaciones que hablan idiomas que no son los idiomas de la conquista y de la colonia, español y portugués. Es decir, ¿cómo hacemos formación docente cuando tenemos diversidad lingüística y cultural en unos países más, en otros países menos? Y por último, si tenemos una respuesta clara que las entidades de financiamiento o las 5 entidades internacionales pueden ayudar, ¿cómo vinculamos esto con lo que hacen los ministerios? Particularmente en un contexto donde las autoridades cambian cada 4 o 5 años y con frecuencia el lema de la nueva administración es borrón y cuenta nueva. Entonces renegocian los préstamos, cambian los términos, alteran las prioridades. Entonces, esas tres preguntas de alguna forma amalgamadas en esta idea de currículo global y las tensiones que un marco global de estas organizaciones globales pone en los países. Con acuerdo de las autoridades de los países, debo decir, porque ministros y viceministros firmaron en Corea en el 2016 estos acuerdos. O sea, no es algo unilateral. a ver, voy a empezar con esa porque y después voy a las otras dos. Yo creo que esto fue un esfuerzo y hubo mucho consultas que lideró Brookings en su momento con las Naciones Unidas y otros actores. Yo no estaba, pero me recuerdo que facilité una en Latinoamérica desde el BID, ayudándoles a identificar los actores, etcétera.
Y creo que fue un esfuerzo importante de que las metas no tuvieran solo medidas de acceso y permanencia, pero que tuvieran algo que ver con aprendizaje y ¿sabes? Y competencias, que al final es lo que vale para el, vamos a decir, para el individuo y para las sociedades, ¿no? No importa si estás en la escuela por 10 años, pero no sabes leer o escribir, no te sirve de mucho. Y entonces yo como lo veo es como que nadie realmente está siendo súper accountable y sobre todo después de la pandemia. Y creo que, y es algo que cuando enseño aquí o doy una clase sobre los tipos de instituciones que hay, los acuerdos, y siempre pongo ese acuerdo como, o sea, tratamos de ser estratégicos, pero si te pones a ver solo la SDG 4 de educación, tiene no sé cuántas partes y dentro de cada parte no sé cuántos subpuntos y entonces el país puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y yo creo que ese es lo más difícil en las conversaciones, regresando a tu otra pregunta de cómo trabajar entre los organismos y los ministerios. Lo más difícil es la priorización y es decir, esto no voy a hacer, porque tienes una cantidad de actores legítimamente interesados en que algo se haga. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Banco Mundial, había mucha evidencia rigurosa de que el retorno para público a la inversión en educación básica era mucho más alta que en educación superior. Y el Banco Mundial por mucho tiempo decía, no vamos a invertir en educación superior, pero nunca lo pudo realmente eliminar. Y si un gobierno dijera, no, a mí el sector público el dinero va a tener más retorno en la inversión, suponte, desde desarrollo infantil temprano, primaria y secundaria, que en universidad, y voy a desfinanciar las universidades, ahí se le va todo el mundo a la calle. Es una realidad política que les hace tanto a los organismos internacionales como a los gobiernos, les hace muy difícil priorizar. Y entonces yo pienso que ahí está ahí es donde un líder realmente estratégico hace la diferencia, porque un líder estratégico no necesariamente dice voy a cerrar tanta y tantos programas, pero les va quitando un poco de financiamiento poco a poco y va poniendo más esfuerzo, más atención, más recursos en aquellos que a ese líder estratégico, vamos a decir, ojalá bien intencionado y bien informado, sabe qué es lo que va a tener más impacto. Pero siempre va a tener que hacer un poco de cosas que, que son demandadas y donde hay grupos de interés que las están pidiendo. Yo creo que en la política pública lo importante es saber cuáles batallas realmente pelearte fuertemente y cuáles menos para poder lograr lo más importante. Y yo creo que eso es algo que es súper difícil para los organismos multilaterales y que realmente depende del país y de nosotros que estamos en los países, ustedes que están en los países, de apoyar a esas decisiones de prioridad, porque siempre hay perdedores y siempre hay ganadores. Ahí es donde yo creo que también es interesante el campo de las ciencias políticas, porque ahí es donde un buen politólogo sabe predecir quién va a estar muy activo si hacemos esto versus esto otro. Los economistas somos más técnicos y decir, bueno, esto es en términos de retorno a la inversión, suponte, y podemos ir hasta decir retorno a la inversión privada versus social, pero somos mucho menos hábiles en identificar procesos políticos y cosas que pueden afectar eso. Yo creo que ahí es donde un equipo multidisciplinario agrega mucho valor. Em, yo pienso que hay excepciones a tu ejemplo que sí es muy común de cada vez que llega una nueva gestión es el borrón y cuenta nueva. Y yo quisiera decir que en parte yo me he sentido muy privilegiada de haber podido trabajar desde muy temprano en mi carrera en Chile, porque observé de primera mano varias cosas que creo que son buenas prácticas, vamos a decir, que no lo he visto tanto en otros países. Uno es que a pesar de cambios de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, las reformas importantes en Chile tienen que ser aprobadas por parlamento y por un parlamento no con mayoría simple. Entonces, una vez una reforma ha pasado por el parlamento, es un consenso nacional.
y ya no hay vuelta atrás, por lo menos hasta que el Parlamento decida de otra forma, ¿no? Y entonces eso le da mucha más credibilidad y encima para muchas de estas reformas, el Parlamento también aprobaba que hubiese acompañamiento de financiamiento externo, lo cual también garantizaba cierta continuidad porque usualmente los préstamos van más allá de un periodo presidencial y le dan continuidad. Puede haber modificaciones y las ha habido, pero por ejemplo, para totalmente cancelar un préstamo es otro animal, ¿no? Entonces creo que ahí, vamos a decir, incentivar, presionar a los gobiernos para que hayan acuerdos más consensuados, que no sea que un ministro dice borrón y cuenta nueva, pero es como quiénes están, o sea, cómo podemos hacer una alianza para estos temas importantes de nuestro país a través de acuerdos que sobrevivan a una administración. Y creo que, bueno, en Chile es a través del proceso parlamentario, pero han habido otros esfuerzos, algunos mejores que otros, como hacer reformas constitucionales, por ejemplo, en México, que después llega el nuevo gobierno y borrón con nada de verdad. Entonces, pero cada país tendrá sus propios mecanismos, ¿no? De garantizar que no, que sea más difícil, por ejemplo, de realmente eliminar. Siempre es posible mismo, aquí estamos viéndolo en carne propia en la ciudad de Washington y en todo el país de Estados Unidos, si alguien quiere hacerlo. Ahora, para llegar al tema de docentes, la tercera pregunta de formación docentes, yo mencioné un poco lo que nos dice la evidencia rigurosa más reciente sobre las características que tienen, que comparten los programas de capacitación docente que muestran mayor efectividad, vamos a decir, tienden a ser más directamente relacionados con la práctica docente y con el contenido que el docente en sí va a enseñar, tienden a estar muy adecuados a las necesidades de cada docente. Y esto me lleva a hablar de un tema que no es muy popular, sobre todo entre los docentes o entre cualquier profesional, que tiene que ver con la evaluación no tanto de los estudiantes, pero también de la práctica docente, ¿no? Entonces, los dos, y también relacionarla obviamente con los aprendizajes, pero creo que donde nos estamos moviendo como campo es entender no solamente el impacto, sino los mecanismos y procesos a través de los cuales una política, un programa tiene ese impacto, porque al final poco vale decir que, no sé, teaching at the right level tiene impacto si no sabemos cuál modalidad, cómo se agruparon a los alumnos, qué tipo de formación recibió el docente, cuáles son los materiales. Entonces, ese es el tipo de preguntas que son más cualitativas en su naturaleza, pero que son muy importantes. Entonces, creo que esa combinación de evaluar, vamos a decir, el desempeño docente, no solamente a través del desempeño de sus estudiantes, y eso ya es bastante oneroso, como sabemos, y atribuir sobre todo el desempeño estudiantil al trabajo del docente tiene toda serie de complicaciones y temas que habría que hacer con mucho cuidado para no ser injustos y para realmente, pero también evaluar el desempeño docente. O sea, por ejemplo, hace varios años mis ex colegas del Banco Mundial, Bárbara Bruns y Javier Luque, escribieron un libro sobre la profesión docente en la América Latina también, y ellos se metieron mucho en las clases y vieron que en comparación con otras regiones del mundo, nuestros profesores pasan mucho menos tiempo dentro del tiempo que ya es bastante pequeño en, vamos a decir, en las escuelas que no son tiempo completo, que tienden a ser la mayoría en muchos de nuestros países. Ya tenemos los niños poco tiempo en la escuela y además dentro de ese tiempo que están en la escuela, muy poco está dedicado realmente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esa es una mejora que, hablando con varios de mis colegas aquí, o sea, incluso si no cambias la pedagogía, el contenido, pero si tienes a los alumnos más tiempo y están enfocados en aprendizaje, van a aprender un poco más. Entonces, y además, si a eso le cambias que utilizan, por ejemplo, pedagogías estructuradas, es una metodología que ha mostrado mucho impacto en aprendizaje estudiantil, sobre todo en contextos donde los docentes no vienen formados muy excelentemente, vamos a decir, es darle al docente todas las guías instruccionales que tiene que aplicar, los materiales, muy dirigirle la instrucción para que pueda ser efectivo basado en evidencia. Y este tipo de metodología es especialmente valiosa
para la enseñanza de las competencias básicas en lectoescritura y matemáticas, ¿no? No necesariamente para competencias tan avanzadas. Pero mira, tenemos un gran rezago y un gran desafío en que nuestros niños aprendan a leer y escribir y que aprendan las matemáticas fundacionales. Si eso mejoramos, ya nos movemos varios niveles en PISA, porque todavía en PISA tenemos muchos estudiantes que no logran estos niveles. Entonces, hay evidencia, hay un reporte que puede ser útil para los que nos escuchan del Global Evidence in Education Advisory Panel, que convocó el Banco Mundial con las Naciones Unidas y con la FCDO y la Fundación Gates, que es un grupo de expertos en educación de varias regiones del mundo que básicamente revisan regularmente y actualizan la evidencia y la categorizan, yo creo que de una forma bastante asequible, donde hablan de Great Buys o grandes compras, que son programas que tienen muy alto impacto per dólar o peso invertido. Good Buys, programas que tienen muy alto impacto, pero menos quizás que los Great Buys. Después tienen otra calificación que es como Promising Evidence, donde todavía el impacto no está confirmado de forma rigurosa en muchos países diversos, etcétera, pero que hay mucha evidencia prometedora y podemos continuar invirtiendo y generando más evidencia, y otros que ellos catalogan como Bad Buys, que es como cosas que de verdad ya hemos comprobado en múltiples ocasiones, por muchos años y en muchos contextos diferentes que no funciona. Y entre ellos yo clasificaría, y ellos han clasificado también, entregar insumos sin tener procesos y objetivos claros de lo que queremos lograr. Por ejemplo, simplemente distribuir materiales de aprendizaje, ya sean análogos o digitales, sin tener claramente qué es lo que esperamos cambie y cómo vamos a asegurarnos que esos procesos cambien, no tienen ningún impacto. O sea que en ese sentido hay bastante evidencia de cosas que no han funcionado, que no deberíamos seguir haciendo. Esa es un área donde creo que hay bastante evidencia rigurosa y de nuevo en el mundo académico, un exalumno también de la escuela de Harvard que ahora es profesor en Brown, Matthew Kraft se llama. Él ha hecho bastantes estudios donde hace, así como David Evans para la parte internacional, es como vamos a decir, el sintetizador por excelencia de estudios y tratar de sintetizarlos y hacer asequible, bueno, estudios que a lo mejor para una persona tomando decisiones no se va a leer cada informe de investigación, pero leer una síntesis que te sintetice, bueno, estos son lo que nos dice este cuerpo de la evidencia. David ha hecho varios y también Matt Kraft para el tema de formación docente, mucho más en Estados Unidos, pero también en algunos casos fuera. Yo creo que son como donde yo tiendo a ir, como son para temas que sabemos. Pues hay una cantidad de personas que están trabajando con mucho cuidado en hacer evaluaciones experimentales en países como los nuestros, pero fuera de América Latina y también América Latina. Yo ahí quisiera citar a mi ex colega del BID, a Gregory Elacqua. Él es el economista principal de la División de Educación del BID y él ha armado equipos muy interesantes en muchos países con los especialistas del BID en los países y con otros expertos y consultores para tratar de generar más y mejor evidencia. Entonces, él tiene una página en Google Scholar, él siempre está publicando y si se meten en sus networks, él ayer nos mandó un estudio muy interesante de formación de directores en Pernambuco, Brasil, donde hicieron un programa de formación de directores de escuela, dándoles también herramientas de cómo gestionar los presupuestos que les son asignados y con resultados muy prometedores. Entonces, yo creo que conectarse así con los que están ahí a la frontera haciendo investigación aplicada es lo más importante y creo que Sí. estoy muy orgullosa de haber reclutado a Greg al BID y que él siga con los equipos que quedaron allí haciendo buen trabajo. Gracias, Emiliana. Dos cositas antes, y Ana Patricia tiene algunas preguntas extra. Para la audiencia vamos a poner alguna de estas referencias que Emiliana nos está dando y se las vamos a mandar por correo.
para que puedan accesarlas con facilidad. Dos preguntas cortas. Una, el tema de la diversidad lingüística y cultural de la región, vis a vis formación docente. Y de una de las colegas de las universidades, este movimiento a microcredenciales para docentes. Si tienes algún comentario sobre los microcredenciales, y siempre con el tema de las tensiones, cómo las micros credenciales entran en conflicto con estos sistemas de certificación docente estatales rígidos. Sí, a ver, con lo de diversidad lingüística y cultural, em, no hay soluciones baratas y fáciles, ¿no? A mí me encanta una cita que hace Denis, el que dirige la Fundación Lehman de Brasil, que él dice que en educación, así como en muchas de las áreas difíciles, cuando tienes un problema muy complejo y una solución muy clara que va a solucionar el problema a bajo costo y fácilmente, seguramente esa solución es errada. Y que por eso para analizar los problemas tan difíciles en educación tenemos que tener las mejores mentes y trabajar duro porque no hay soluciones, no hay magic bullets, ¿no? Yo siempre digo, mi primer libro en el Banco Mundial era Incentivos docentes, lecciones de Latinoamérica y fue un total bestseller porque la conclusión era que no había nada mágico, que era todo muy específico y a eso nadie le gusta, ¿no? Todo el mundo quiere esa solución que me va a funcionar, dime qué hacer ya, sobre todo los que están en posiciones de tomar decisiones, no tienen tiempo de esperar y la verdad es que no tenemos todas las respuestas, entonces parte es ser honestos de que, mira, tenemos algunos indicios de cosas que han funcionado, algunas con mejor evidencia más robusta, como las que mencionaba de que han hecho en estos síntesis de la literatura, y otras que tenemos un estudio aquí, un estudio allá, que podemos agarrar algunas ideas. Lo que sí parece estar muy claro en contextos de diversidad lingüística y cultural es que enseñar a los niños en un idioma que no hablan cuando empiezan a hablar, a leer y escribir, es como una estrategia bastante fallada, ¿no? Que en muchos países tenemos la lengua, como tú hablabas, de la colonización y tenemos las lenguas y dialectos que se hablan en el hogar y que y lo que hemos visto año tras año es que cuando la escuela, no, cuando el niño tiene su primera experiencia escolar y esa experiencia no es en el idioma que él o ella maneja en el hogar, es mucho más difícil lograr las competencias fundacionales. Y también en el aspecto cultural, también como que respetar y no solamente respetar, yo quisiera decir valorar las diferencias culturales para que la escuela sea un lugar inclusivo de diversidad y no un lugar excluyente, también ha mostrado pues ser más efectivo para generar aprendizajes, ¿no? Que es lo que al final nos interesa. Y eso tiene mucho que ver con la formación docente, porque en contextos de diversidad lingüística y cultural, equipar a los docentes con las habilidades para enseñar en una lengua que no es la de quizás el propio docente, o traer a docentes que son nativos de la lengua y formarlos para dar, ¿entiendes? O sea, son soluciones que hay que pensar y cómo eso se va como entrelazando, ¿no? Yo creo que un estudio de caso que podría ser interesante para los que están interesados en este tema es la India, donde cada estado tiene más de un idioma y además el idioma nacional y la lengua inglesa, que es como la lengua de instrucción más avanzada. Y allí hay muchos ejemplos de cosas que no han funcionado y cosas que han funcionado, que la verdad, para ser honesta, yo conozco menos que muchos de mis colegas. Por ejemplo, uno de mis colegas que está acá en Harvard de visita de NYU es Alejandro Ganimian y él ha hecho bastante investigación que pueden buscar en estos temas de cómo manejas diversidad lingüística, diversidad en general, variabilidad del aprendizaje. Él tiene un paper muy interesante con su estudiante Sharnik sobre variabilidad que lo hizo como parte de un proyecto de la Fundación Jacobs, que se los recomiendo mucho. Ale también tiene, Alejandro Ganimian tiene una página
muy fácilmente asequible con todos sus papers y él publica bastante regularmente y la mantiene actualizada los más recientes, ¿no? En términos de microcredenciales para docentes, esta es un área que yo la verdad he trabajado menos, pero les puedo decir que estando acá en la Escuela de Educación de Harvard es algo que estamos explorando también, porque nosotros tenemos varios programas de posgrado y de licenciatura docente. eh, las licenciaturas obviamente específicamente es para Estados Unidos, pero los programas de posgrado para todo el mundo. Y también hemos venido experimentando desde COVID con un programa de maestría, uno solo que es de liderazgo educativo y es online, 100%. Los estudiantes vienen al principio del año, en el verano americano, y luego trabajan durante 2 años mientras hacen el programa. Y luego vienen al final para graduarse. Y de nuestras poblaciones de estudiantes de maestría, esos estudiantes son de los que muestran mayor satisfacción. Los profesores también muestran mayores niveles de aprendizaje y efectividad en el sentido de que lo que están enseñando es directamente relevante a lo que los estudiantes están aprendiendo porque están directamente trabajando en sistemas educativos mientras van a clases ocasionalmente, no todos los días como acá en residencia. Y yo creo que el consenso, vamos a decir ahora, de nuestra decana y de los equipos, vamos a decir que están en la administración, es que ese es el futuro de la educación superior, de tener cursos cortos, donde el estudiante tiene una oportunidad de aplicar y después de regresar a aprender, de que el aprendizaje es a lo largo de la carrera y no solo en 1 o 2 años y luego vas al mundo laboral y no regresas. Y yo creo que no hemos llegado allí, para ser honestos, o sea, creo que es un proceso en educación como en muchos otros campos. Creo que uno de los campos que quizás están más avanzados en esto de microcredenciales tiene que ver con todo el mundo digital y para la computación, donde las mismas industrias, grandes contratistas como Google, Meta tienen sus propios programas de capacitación, LinkedIn, Microsoft, y creo que son muy orientados hacia ese mundo, pero creo que podemos aprender. Yo cuando estuve en Brookings hice un estudio, empecé un estudio que luego siguió mi ex colega Michael Trucano sobre este tema. Y creo que si es algo que les interesa, sé que hay financiamiento de grandes filantropías y también de corporaciones para este tema y no es algo que se ha resuelto. Yo cuando empecé a trabajar en este tema en Brookings, no solo para educación, pero en general para la idea de que uno como trabajador en el mundo pudiera tener un digital wallet, lo llaman, como una cartera digital donde están todos tus diplomas, tus certificados, tus competencias y puedes presentarlas a cualquier empleador y ya están validadas, que no es como hoy en día que uno tiene que buscar vamos a decir que la universidad o la institución que presenta una certificación, que siempre es un tema, un periodo de plazo, y sobre todo para refugiados, inmigrantes que a veces se tienen que ir de sus países y no tienen capacidad, o en el caso, por ejemplo, veo a Ana Patricia de Nicaragua, donde han cerrado universidades que hacen los estudiantes que estudiaron en esas universidades, de los egresados, para obtener sus títulos o sus notas, por ejemplo, si no los tienen. Esto resolvería muchos de estos temas y yo era muy entusiasta, voy a decirlo muy honestamente al principio, cuando hablaba con los empresarios ese ecosistema de muchas industrias, la mayoría de ellas de tecnología, enfocadas en esto, pero hoy en día soy más escéptica porque creo que han avanzado mucho menos, es mucho más complicado, sobre todo en Estados Unidos, donde el ecosistema de educación superior está tan diversificado, es tan grande entre universidades públicas, privadas, de 2, de 4 años, y instituciones que dan posgrados y no. Entonces, creo que hacer algo que a todo el mundo le sirva y que pueda ser portátil, así como se prometía, lo veo muy complicado. Creo que la Unión Europea está más avanzada en esa dirección y creo que hay ciertos consorcios de universidades que vale la pena ver. Una de ellos está liderada por la Universidad de Arizona State, que forma muchísimos docentes. Creo que ese es un lugar innovador y que
en ese momento a mí me interesaba mucho aprender de lo que estaban haciendo, pero mi carrera también ha evolucionado y ahora estoy haciendo mucho más enseñanza directa en aula y estoy haciendo para contarles también a solicitud de varios de mis alumnos de maestría y de doctorado un proyecto que me tiene muy entusiasmada que se llama ELLA, ELLA, por Education Lab for Latin America, y la idea es conectar a los estudiantes interesados en trabajar en proyectos de investigación en América Latina en educación con proyectos interesantes. Así que si hay algo que ahí les podamos ser útiles, tenemos o sea, cada vez pienso yo más estudiantes de doctorado que es lo que a mí me encantan los de maestría, pero se me va muy rápido. Ellos vienen en agosto y se van ahora en junio, en mayo realmente. Entonces hay que trabajar rápido con ellos, pero los estudiantes de doctorado sí están aquí por entre 4 y 6 años y quieren hacer proyectos de larga duración y de gran impacto en educación. Entonces, ahí estamos con apoyo de la decana, también hemos empezado este pequeño lab y con eso, por ejemplo, ya estamos trabajando con el Departamento de Educación de San Paulo, tenemos ambición seguir trabajando en Chile y nos encantaría pues apoyarles de la medida de lo posible, somos pocos, pero si hay un buen fit es muy interesante para nosotros porque nos da oportunidades de hacer investigación rigurosa que tenga impacto. Muchas gracias, Emiliano. Vamos a ponerte en contacto con los colegas de universidades que están interesados en esto para facilitar una conversación más bilateral. Ana Patricia. Sí, bueno, no queremos abusar. Tenemos, 29 preguntas, no vamos a poder contestarlas. Yo pido disculpas a quienes no podamos contestar, pero también agradezco a Emiliana su flexibilidad. Hablamos de 1 hora, llevamos 1 hora y media. Sabemos, tenemos mucha conciencia de tus múltiples ocupaciones. Creo que nos has dicho algo clave. Microcredenciales es definitivamente algo que nos interesa, laboratorios. Veo múltiples oportunidades de alianza, múltiples oportunidades de colaboración. Aquí tienes una comunidad grande, tenemos casi 100 personas en este público y vamos a seguir. Así que pues espero que sea el inicio de una conversación que sigue adelante de otras maneras. Y por supuesto te vamos a compartir en algún momento las preguntas. Quiero que le digas a nuestros colegas cómo compramos tu libro, cómo podemos leerlo. Bueno, yo ya lo compré, pero quisiera que de tu parte nos contaras eso porque es una pregunta que queda ahí. Hay muchas preguntas más. Quizás, pues, bueno, la pregunta de fondo ahí, ¿cómo interesamos a los bancos para seguir financiando América Latina? Creo que nos has hablado algo de eso y algo de eso también nos tenemos que imaginar. Así que nos queda la tarea. Sí. Pero de mi parte, agradezco, como te digo, lo que nos dices del lab, lo que nos dices de microcredenciales, pero quiero pedirte que nos digas cómo compramos el libro y pedirle a Fernando que agradezca y despida a Emiliana. Gracias. Bueno, para el libro les diría que yo tengo una página web fuera de Harvard que es emilianavegas.com y ahí están los 4, vamos a decir, online booksellers, incluyendo Amazon, Barnes Noble, Tertulia y bookshop.org, donde están ya los libros y ahí los pueden pedir. Yo no sé cuántos llegan o cuáles de estos llegan a sus países. Pero mi sueño es que lo podamos traducir al español en algún momento. Ahora está solo en inglés. En eso ando trabajando, pero sí, está en inglés y sí, se los recomiendo si les interesa entender mejor este mundo de organismos y cooperación internacional. Y en cuanto a cómo comenzar, yo pienso que mientras yo he encontrado, desde que me vine a Harvard, que más y más académicos que históricamente trabajan en otras regiones como la África subsahariana, y cuando empiezan a trabajar en América Latina, se enamoran. Y se enamoran porque nosotros tenemos una sociedad civil bastante fuerte y con muchas personas con buen entrenamiento que pueden ser muy buenos research partners. Y eso es algo que todavía está muy débil, la capacidad en algunas partes del mundo. Entonces creo que en la medida que ustedes puedan ser un buen socio, también pueden atraer no solo los multilaterales, sino también académicos que a veces tienen acceso a grants de filantropías, etcétera. Ahí se los dejaría como algo para pensar. Sí.
Súper. Muchas gracias. Bueno, Emiliana, queremos agradecerte profundamente la oportunidad de discutir tus insights, tus reflexiones y lo que presentas en este libro. Yo recuerdo cuando empezaste a trabajar en el tema un par de décadas atrás y hemos sido testigos desde los países de cómo tu trabajo ha influido a lo largo de estos años en el desarrollo educativo de la región y creo que es bueno agradecerte no solamente por la oportunidad hoy, sino por ese trabajo que, siendo que lo conozcan o no, ha estado detrás de los esfuerzos educativos de casi todos los países de América Latina que han sido beneficiados o han recibido, dependiendo de cómo se interprete, los préstamos de los dos bancos. Sin duda una oportunidad enorme de aprendizaje y te agradecemos. Tenemos muchas preguntas como apuntaba Ana Patricia y vamos a sacarlas y tratar de pedirte que nos ayudes a contestar algunas para enviarlas por correo a los participantes. Muchísimas gracias por tu colaboración y buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Como buenos latinos nos fuimos más de tiempo, pero siempre es un placer. Gracias. Muchas gracias. Y antes de despedir esta transmisión, pues queremos recordarles que también pueden seguirnos a través de los sitios de Piace, piace.org. También estamos en LinkedIn y en YouTube también. Estaremos compartiendo por correo electrónico tanto esta grabación como un enlace para una encuesta en donde vamos a agradecer a nuestros amables espectadores que puedan colaborarnos con su opinión acerca de esta actividad. También quiero aprovechar en este momento y pedir en controles antes de que cerremos que podamos compartir. Desde el inicio hemos conversado que esta es una serie de diálogos, por lo tanto, pues tenemos una muy buena noticia. Queremos invitarlos desde ya y que estén atentos y atentas a la segunda sesión con otro tema interesante sobre perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo educativo, que esperamos pueda realizarse el próximo 22 de mayo, siempre en horario por la tarde. Esta invitación pues estará de forma pública en nuestros sitios, pero también les llegará a todas las personas que se han registrado y quienes pues están en el entorno del quehacer de Piace y de Juárez y Asociados. Vamos a compartir oportunamente la convocatoria. Bueno, pues hemos llegado al final. No nos queda más que agradecer el tiempo de conexión de cada uno de ustedes. Y antes de finalizar, entonces, también agradecer la presencia, el aporte, las anécdotas, sus reflexiones muy valiosas de la doctora Emiliana Vegas. Muchas gracias por acompañarnos junto a nuestro staff, a nuestros panelistas también de lujo, Ana Patricia y Fernando. Muchas gracias por haber guiado este diálogo y haber puesto, ¿verdad?, la sal y la pimienta hoy en esta conversación tan nutrida y el compromiso pues, de esta organización de poder retroalimentar como ya se indicó. Entonces, los invitamos a que estén pendientes de los anuncios, de los correos y que sigamos trabajando juntas y juntos por la educación transformadora. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Emiliana. Gracias, Hasta gracias. luego, buenas tardes. Te mandamos el video. Dale, porfa. Muchísimas gracias, Ana. Por supuesto.